diputado del Partido Socialista, que ojo, vamos a estar hablando obviamente de lo que significa el cambio de gabinete, la partida de Giorgio Jackson y también esta mesa de conversación. Pero este tema, ojo, porque aquí también este tema va a ser parte de esta reunión, porque sin duda hay muchas materias legislativas que se están discutiendo de cómo avanzar en términos de seguridad, pero el gobierno también tiene leyes y prerrogativas para enfrentar estos problemas sin la necesidad de tanta discusión. Sebastián Sichel, vamos a entrar en este tema inmediatamente. Lamentablemente también tenemos información de que una mujer murió baleada a raíz de una encerrona frustrada. Vamos a estar chequeando ese tema, que claro, una persona que estaba conduciendo su auto. En fin, los temas de seguridad siguen siendo la prioridad de los chilenos. ¿Cómo lo ve usted? Primero, buenas noticias. Hablemos de la parte buena, lo que está pasando en el sentido de que la oposición y el gobierno se están juntando a conversar. Es raro, pero en un país que tiene problemas como esto, que muere gente en las calles, ¿sí?, que el comercio ambulante, que no conversen las fuerzas políticas y estén agarrándose a coscachos todo el día. Entonces hay una buena noticia de que algo se puede avanzar con la agenda en la medida que alguien se sienta en la mesa a conversar. Lo malo, para ver el otro lado, creo que seguimos lentos, y cuando uno juega lento no contiene resultados. La agenda de seguridad, tantas veces que lo hemos hablado acá, esto es como el cuento del tío. Mira, vamos a avanzar en la agenda, se ponen plazos, se arma el fast track, el rápido, rapidito, rapidón, y finalmente no pasa nada porque la agenda legislativa está parada. Y algo que decía muy bien Francesco, y hay medidas que puede tomar el gobierno para avanzar en lo que es la primera prioridad de los ciudadanos, que tiene que ver con la seguridad ciudadana. No hay tiempo, yo lo he dicho tantas veces, creo que al final hay medidas concretas, que es el despliegue de la fuerza pública, que es la necesidad de organizar la gestión de los recursos fiscales que tiene que tomar el gobierno, y esto no tiene que ver con las fuerzas políticas, sino que tiene que ver con la voluntad de combatir el delito en Chile. Entonces, avancemos bien en el diálogo de la agenda legislativa, y ojalá el gobierno deje de pensar tanto en sus problemas políticos o en los problemas que tiene de gobernabilidad y empiece a pensar más en cómo solucionar los problemas concretos que están viviendo los chilenos. Sí, porque finalmente, claro, para el común de los chilenos, mientras Francesco nos relataba un hecho tan dramático como una mujer que iba conduciendo su vehículo y lamentablemente murió producto de una encerrona, y así un montón de cosas, un agricultor también en la Araucanía que fue abordado y también lo mataron. Entonces resulta que todo esto se da en medio de las discusiones, las peleas políticas entre que si sale o no sale un ministro, los cambios, los enroques que hizo el presidente, y de verdad que a la gente le da lo mismo, porque lo que se necesita, diputado, es avanzar rápido, porque estamos llegando tarde a todo. Bueno, a eso suma el caso del homicidio de este padre que iba al cumpleaños de su hija en una micro y trató de ayudar, resultó lesionado. Mira, dos cosas. La seguridad debe tomarse de todas maneras con sentido de Estado y con una responsabilidad urgente. Si tú le preguntas, no solo por las encuestas, sino que lo que te dice en la calle, quiero andar tranquilo, quiero la gente anda con miedo, eso es complejo. Los índices dan cuenta de un avance, hay por lo menos en las encerronas un 16% menos. En materia legislativa hemos avanzado en materia de seguridad más que nunca en la historia. Ahora, no solo lo importante es que las leyes salgan rápido, sino que salgan bien. No sé, acabamos de aprobar, por ejemplo, que la ley de delito económico, que también es importante, que la gente ve mucha impunidad, que se publicó el día de hoy en el Diario Oficial, que fue un avance transversal, y da cuenta de que cuando somos capaces de ponernos de acuerdo, de no seguir profundizando las diferencias, sino que tratar de generar acuerdos en materias tan importantes como seguridad, se logra. Porque mientras la gente ve que hay un despelote o desorganización, lo que sí están muy organizados es el crimen organizado, y a ellos nosotros debemos combatir. Por ejemplo, en el caso del robo de celulares, que es una materia que viene de mucho tiempo. Mire, en el caso de vehículos, los mercados secundarios PRI, donde se revende, donde se vende, donde se genera la demanda. Mire, solo un paréntesis, porque usted habla de robo de celulares. Resulta que se anuncia el descongelamiento de la tarifa de Transantiago hoy, con el código QR. Además van a tener el beneficio de pagar hasta 38.000 pesos, pero tienen que sacar el celular, y resulta que nosotros hoy día hablábamos con la gente, no están dispuestas a sacar el celular, porque van a ver que llevan celulares a micros y la gente transita con mucho susto. Pero mire, ahí hay una medida muy importante, el tema de los emails o de los códigos BIN de los celulares, con un cambio que hizo la Subsecretaría de Telecomunicaciones en conjunto con la de Prevención del Delito. Ya se han logrado desactivar 80.000 de los nuevos. Y ahí la responsabilidad del privado también es importante en la coproducción de seguridad. Fíjese usted que siempre hay una misma empresa que siempre la asaltan y le roban todos los celulares. Los estándares hoy día de las empresas tecnológicas tienen que tener los mismos estándares que una joyería, por ejemplo, la misma directriz, porque venden también artículos de lujo y de fácil reducción. Pero hay empresas, no voy a nombrarlas, pero que efectivamente han invertido en seguridad,
y tienen compartimentados en distintos espacios los celulares en sus bodegas que se abren de manera secuencial cada 5 minutos, no todas de un viaje. Y ahí cuando un privado invierte se da cuenta que no es la única empresa Mac online que está vendiendo celulares y siempre lo asaltan, sino que hay otras empresas también. Y ahí el privado también se tiene que hacer cargo de esas variables que son complejas y los malls también. Pero para no salir del tema, la prioridad es la seguridad, la gente está intranquila. Eso es. Usted dice muy bien, te saca el setting este tema de los cambios y la gente, ¿qué es lo que quiere? Oye, pónganse de acuerdo. Corten las discusiones, son importantes, trascendentales, pero la gente quiere que se lo solucionen sus problemas cotidianos. Y el principal, en mi opinión, junto con pensiones y salud, es sin lugar a dudas seguridad. Sí. Sin lugar a Partir el día Una tranquilo. seguridad integral, no Absolutamente, solamente claro. en términos del delito, De persecución como lo criminal, conocemos, claro. sino que la seguridad social, que es súper importante en todo sentido, que te operen cuando necesitas operarte, que te lleguen buenas pensiones, que tengas un buen servicio de transporte público, Eso es vivir tranquilo, es integral. Dormir Toda la- integral, es Sí. una seguridad integral. Y que no te cobren cuando estás en la micro, como le pasó Eso es lo mismo, a tanta claro. gente y le pasa Oye, todos los días. Una experiencia ya que estaba viendo con Michelle el caso de Italia, las inundaciones, etcétera, cuando me tocó estar por estudios en Europa. Lo que hace en Europa es bastante más simple para el tema de los celulares. Cada persona es dueña del número y tiene que registrarse, sea prepago o pospago, y es dueño del aparato. Y por lo tanto, robárselo no sirve de nada, porque como tú puedes bloquear el número y el aparato de un minuto a otro, no hay ninguna intención de robar. Y yo creo que eso ha faltado fuerza legislativa y también mucho lobby, lo voy a decir abiertamente, Sí, de las telco, que le tienen miedo a que uno registre el prepago. Acá cualquier persona puede pegar un prepago, puede haber un delincuente en la cárcel robando un ministerio manipulado porque el prepago no tiene dueño y no se hace responsable y no sirve como medio probatorio. Esto es un desafío Sería un para los desincentivo. legisladores. Todas es las que amenazas todos a tengan pequeños registro. comerciantes son por Por celulares personas. prepagos. Entonces, hay un cambio legislativo que es súper fácil, que básicamente que cada persona que saque un prepago tenga que registrar con su RUT que es dueño del prepago y se hace responsable de lo que pasa con ese número, y si se pierde hace la denuncia de la pérdida y por lo Y se tanto bloquea se puede completo. pesquisar y se puede bloquear. Entonces no te lo roban y además permite saber quién es el que está haciendo el delito vendiendo Y se droga puede porque es dueño del legislar, prepago. A propósito de lo que tú decías de Europa, Sebastián, se puede legislar en todas estas cosas. De hecho, Europa lo ha demostrado. Tanto así que ya a nivel de Parlamento Europeo sacaron una norma para que los celulares tengan cargador único. Exactamente, De claro. diferentes marcas. Entonces ya no es, oye, ¿tú qué tenés cargador de iPhone? ¿Tenés cargador de Android? ¿Tenés cargador? ¿Qué Que tiene teléfono relación tenés con la, para- con la basura electrónica, porque al final tienes claro. 20.000 cargadores, Pero ¿cuál le además hace por que aparato? facilitarle la vida a la Oye, un persona, negocio pues. redondo. Bueno, Hay medio de negocio. Bueno, porque cambia ahí, el teléfono, ahí cambia el tienes un cargador. problema, pues lo planteaba Sebastián. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los óbices a estos desarrollos, a este avance? Justamente la presión que realizan los mercados. Y esa es una realidad de la cual hay que hacerse cargo. Hay sectores que siempre protegen justamente el desarrollo del mercado y la industria, pero eso cuando perjudica al usuario y cuando atenta contra la seguridad, claramente requiere No, claro. una medida en contra. Hay harto que se Pongamos un desafío a las empresas de comunicaciones que se pongan Un de buen acuerdo desafío. que no se pueden dar un prepago sin registro del RUT y con eso ya, ya limita, ni siquiera estamos en ley. El bloque- No, y no Desincentivas vamos a- al uso del prepago para cometer delitos. Pero, Sí. pero además, aparte de eso que es importante, este bloqueo de email que lo sacaron, todos saben dónde se comercializa, todos saben cuando se roban un espejo, cuántos reportajes, secreto a voces. un espejo están en esa calle. Bueno, ahí Sí. tiene que haber un control de los mercados secundarios. Por eso hay una norma que avanza de que así como los vehículos nuevos tienen que salir con la patente lista y no estos 3 días, ¿te acuerdas que se esperaba? El micropunteado de los espejos y también de los vidrios de los autos para desincentivar justamente su comercialización en mercados informales, pero hay que ser capaz de pesquisar porque detrás de eso, sin lugar a dudas, hay crimen organizado. Igual de todas formas, perdón, volviendo un segundo a la imagen que estamos viendo en pantalla, que es justamente esta idea y con un límite de 38.000 pesos, que es bastante menos plata de la que uno gasta mensualmente si se moviliza 2 veces al día para ir al trabajo en el transporte público. O sea, es una buena señal, pero igual las personas finalmente, si lo decían en la mañana, es decir, yo no voy a sacar mi teléfono, ahí es cuando, y no es por decir algo en contra del gobierno ni nada, pero ahí es cuando las personas dicen, a nuestras autoridades les falta calle, no entienden lo que pasa en el paradero. Esta es la realidad. Esta es la realidad, porque la idea es buena, de verdad es menos plata, sí. Es buena, ¿no? Sí o sí, Es tú un gastas más de beneficio. 50.000 pesos, y sin contar los fines de semana. Y acá 38 máximo, es buena medida, es un gran beneficio, pero que Pero se mal pierde implementada. porque la gente dice... Bueno, Sí, eso sí. se hace en los paraderos abajo, que siempre hay un control, o debiera haber un control,
porque hay dos temas, o al subir y en vez de la VIP, colocarlo ahí. Técnicamente entiendo, no se puede con la tarjeta, sino que sí con este código QR, pero hay que avanzar en ese tema, seguramente este código QR es dinámico, porque si no te lo vaya a pasar para todos lados. Yo trataba de dar la idea a la chilena, claro. De que en la mañana en la casa y lo saqué en papel, pero no, porque va cambiando cada... Entonces, tiene ese problema, pero también viene asociado a otro tema que yo creo que es muy de fondo, que nuestra sociedad, y eso es lo que hay que recuperar también de manera transversal, es recuperar el respeto y el orden. Porque claro, tú dices hoy día, claro, eso beneficia o el alza, pero a quienes pagan. ¿Cuál es el nivel de evasión que tiene hoy día el transporte público en nuestra ciudad? Es altísimo. Y ese es un problema, porque la gente, ¿qué es lo que dice? Bueno, los flojos o los que no pagan siempre ganan y nosotros siempre colaborando. Así es. Ahí se da un sentimiento bien complejo que hay que atacar. Hay un hito que es el descongelamiento de las tarifas, que se dio ayer en medio de toda la noticia política, que se concentró ahí en el Palacio de Gobierno, donde está Gabriel Alegría. Gabo. Sí, pues Pri, y aprovechemos de hacer la comparación porque ayer ustedes se acordarán que este patio, el patio de los Cañones, estaba lleno de gente, asesores, periodistas, camarógrafos, y hoy día al menos se ve una relativa calma en este lugar. Pero en el interior del Palacio de la Moneda es donde la concentración está puesta, donde los ojos están puestos en esta reunión entre el presidente Gabriel Boric y los partidos de oposición. Ustedes lo decían, vamos a ver si es que están las conversaciones listas y dispuestas para poder hablar de acuerdos. Hoy en la mañana, Camila Vallejo, la vocera de gobierno, en entrevista con Radio Cooperativa decía que a ella no le interesaba, al gobierno no le interesaba tener los votos necesarios para aprobar la reforma, sino que efectivamente lograr acuerdos. Y vamos a ver, cuando salgan y lleguen hasta este punto y conocer sus impresiones para ver si hay acuerdo en pacto fiscal, reforma tributaria y varias otras situaciones, porque en esta reunión está también la ministra del Interior Carolina Toá, el ministro de Economía Nicolás Grau, entonces es una reunión bastante integral, muchachos. Sí, no cabe ninguna duda. Interesante lo que dice la autoridad, ¿no? Que no quieren los votos, sino que quieren los acuerdos. Yo creo que eso es el espíritu de todo. Lo que pasa es que me estaba acordando del senador Sandón que estuvo ayer aquí y decía, tanto demonizaron la cocina y ahora resulta que la cocina no era tan mala, digamos, que en la cocina se le decía estos acuerdos, ¿no es cierto? A puerta cerrada. Pero, claro, en fin, necesitamos acuerdos. Yo creo que ya no hay nadie que diga que esto no es una cocina, que no son autoridades legítimamente electas que están ahí. Y se transparenta la discusión. Y que están tratando de llegar a acuerdos, porque entre 18 millones de chilenos no podemos ponernos de acuerdo uno cada uno. Por lo menos en mi casa la cocina es la parte más importante, así que espero que también lo sea en la política en el sentido positivo. En la medida que la comida sea buena y le sirva a todos, si no se la coman los que están cocinando. Y no tengas que lavar los platos después. Que a veces me pasa yo que... Porque igual se va a votar en el Congreso. Sí. O sea, el acto democrático va a existir igual. Exactamente. El tema es que se avance antes, ¿no? Pero tres cosas importantes. Una cosa que me quedé pegado con lo del metro. Si paráramos los evasores, el metro no debería... O sea, el Transantiago y el metro no debería subir en 140 pesos. O sea, se pierden 140 pesos al día por pasajero solo por evasión. Lo digo como un dato porque esto es responsabilidad del Estado y no es culpa del que paga. Entonces yo le pondría todo el foco y el llamado de atención al gobierno que en realidad no tiene que subir las tarifas, sino que más bien cuidar la evasión de manera mucho más estricta. Yo creo que ese es el gran talón de Aquiles, porque estamos pagando de más. No lo ha logrado nadie. No ha pagado nada. Y todo lo demás se hacen los lesos con lo que está pasando, que estamos subsidiando al fresco de raja. Hay paraderos que menos del 20% de las personas está pagando. Entonces, mientras no paremos eso, va a seguir subiendo el metro para los que pagan y el resto sigue evadiendo. Y yo creo que además tengo una tremenda pega a los ciudadanos. Somos buenos para echarle la culpa al Estado. También gritar, pifiar cuando alguien no paga. De alguna forma tenemos que denunciar al que no paga y no premiarlo. La sanción social. Por eso fue tan malo cuando Jackson dijo la idea de la evasión y saltarse los torniquetes. Yo creo que cuando generas la cultura, que saltarse la fila es bueno para lo que sea. Lo que le estáis diciendo a tus hijos es que básicamente es justo no pagar, y yo creo que eso está malo. Y una cosa bien importante, lo de la cocina. Yo decía, una buena noticia que nos sentemos a ponernos de acuerdo. Es verdad lo que dice Francesco. Acá lo que estamos haciendo es avanzar en una agenda legislativa urgente. Yo soy bien crítico con el gobierno, lo he sido siempre. La verdad que estas conversaciones son importantes, pero no son necesarias. Si se presentaran los proyectos de ley y tuvieran los votos, avanzaríamos más rápido. El gobierno no ha tenido la capacidad de llevar adelante sus proyectos, también por la incapacidad de lograr acuerdos
acuerdos antes, qué bueno que otra vez nos volvemos a sentar, pero no hay tiempo, y yo le diría más bien al gobierno, a uno lo eligen para gobernar y a otros para ser oposición, me tocó ser opositor, el gobierno tiene una responsabilidad, él prometió sacar adelante una reforma a pensiones, una reforma tributaria, y por lo tanto tiene que ser más flexible, menos tosudo, menos obsesionado con su idea original, porque tiene que llevarla a cabo, y esto no depende de la oposición, depende de la capacidad del gobierno de construir acuerdos. Ahora, de manera rápida. hay un tema, y esto es para ti, Raúl. Ayer estaba el diputado Raúl Soto aquí. ¿Ya? Y había mucho acuerdo, digamos, también con el senador Sandón, de un tema, de que si con todo lo que ha pasado, con todos estos años discutiendo reforma de pensiones, con todos estos años discutiendo un montón de cosas, si no se logra avanzar efectivamente, no sale humo blanco finalmente para los adultos mayores de hoy y del futuro, y en general para la sociedad chilena, porque recordemos que las pensiones corroen el tejido social negativamente, o sea, porque unos adultos mayores que no tienen pensión suficiente, entonces los hijos tienen que cargar, pero los hijos también tienen sus propios problemas, entonces, o no cargan, entonces... Pero se van empobreciendo todos. Roce entre los hijos, roce con el papá. Sí, o sea, es terrible. brutal. Entonces, al final, él decía que si esto no sale, nuestro sistema político se va a las payas. Lo que pasa que, mira, un poco lo plantea Sebastián y tú también. La democracia representativa se sustenta también en generar acuerdos, y nuestro Congreso Nacional, nuestro sistema político, tiene que dar cuenta de eso. En las comisiones, que duran 2 horas por reglamento, 13 diputadas o diputados, muy difícil llegando a acuerdos. Por eso, paralelamente, hay que hacer un trabajo prelegislativo y llegar a grandes acuerdos. Reformas tan importantes como esta no solo dependen del Ejecutivo o del gobierno turno, sino también de la oposición, porque requieren amplios acuerdos, no solo por el voto más o el voto menos, sino para dar estabilidad y señales claras de sostenibilidad, sobre todo en materia de pacto fiscal. O sea, ganarla por un voto es como el referéndum de fin de año, o sea, una nueva constitución por un 50,1% no le da la legitimidad que debiera tener un proceso de cambio tan importante. Pero claramente el tema de las pensiones es algo que no da para más. Son 3 gobiernos, no se ha logrado acuerdo. En el gobierno del presidente Piñera se llegó al 3-3. Aquí lo que se propone, y lo voy a decir, el gobierno ha cedido bastante, todavía puede ser más, porque tú te sientas a negociar, ambas partes tienen que ceder, en lo que eran cuentas nacionales, en un sistema de reparto único y exclusivo. Lo que se está proponiendo ahora, claro, es un sistema mixto, donde efectivamente se permita. Por eso la ministra Jara y el ministro Marcel andan tan juntos, porque viene muy de la mano el tema de la reforma previsional y también el pacto fiscal para darle sostenibilidad, para que estos recursos estén de manera permanente para ponerlos a disposición de la gente. Y la reforma previsional, lo que propone el gobierno, y eso es importante que se discuta el día de hoy, es subir en 50.000 pesos la PGU a 250.000 pesos. Algo que hay consenso. Hay otro tema que también es importante, que es la creación de un seguro social. Porque nosotros tenemos que ver el problema de las pensiones no solo para los futuros pensionados y actuales cotizantes, que somos nosotros, que estamos en vía laboral activa, sino que efectivamente aquellos que actualmente estén pensionados en retiro programado, en renta vitalicia. Y este seguro social lo que pretende es justamente ir en ayuda de ellos, de quienes han cotizado efectivamente, y por eso este 6% no puede ir única y exclusivamente a la cuenta de capitalización individual, porque eso va a mejorar, sin lugar a dudas, las pensiones de aquellos que actualmente están cotizando, pero dejamos detrás o no miramos a aquellos que hoy están jubilados, hoy están pensionados, que es muchas personas, y por eso lo que se proponía antes 6-0, 3-3 en el gobierno del presidente Piñera, hoy día se habla de un 4-2, pero es importante, porque no solo tenemos que mirar los problemas que tenemos los futuros pensionados, sino que lo más urgente, en mi opinión también, son los actuales. Y por eso, cuando se habla de este 6%, es muy importante que parte de ese 6% se vaya a solidaridad, donde también se van a oficiar el resto. Ese es el componente de solidaridad, porque en una sociedad tú no trabajas solo, hay mucha gente y hay que colaborar. Sí, finalmente también, para no seguir poniéndonos tan técnicos, uno entiende que el problema es del flujo de dinero, de dónde vamos a sacar la plata, claro, justamente para mejorar las pensiones actuales y las futuras. Pero hay que tener esas dos perspectivas, y Chile necesita tener más dinero para lograr eso, o recaudar más, o mejorar la gestión, rendir mejor la plata. Dejar la ilusión. Y lamentablemente cuando hablamos de ese tema, se nos mezcla otro por el cual llevamos 2 meses discutiendo, que es el famoso traspaso de dinero directo a distintos tipos de fundaciones, desde el Estado, desde el gobierno central, desde los gobiernos regionales, pero 2 meses, y había la sensación de que
el cambio de gabinete o la salida del ministro Jackson también nos iba a dar un aire con respecto a ese tema. Un aire no de decir impunidad ni mucho menos, pero sí como a ver, pongamos las cosas en su lugar. Y no vimos, al menos en el cambio de gabinete y lo que vino después, una directriz distinta del gobierno con respecto a estos temas. Quedamos un poco en lo mismo, dicen algunos. Básicamente conociendo más detalles sobre el caso, por ejemplo, de esta señorita en pantalla, Camila Polisi, y cuántos otros más y cuántos quedan por venir, porque las regiones siguen dando cuenta de más y más fundaciones. Ese tema, al parecer, nos va a seguir siendo la piedra en el zapato de estos otros. O sea, no vamos a poder hablar tranquilos de pensiones porque sigue ese problema. No vamos a poder hablar de mayor recaudación. Claro. La gente percibe que la plata se diluye. Entonces, aquí uno supondría que la agenda de probidad y reforma en este tipo de cosas tiene que ser muy dura para que efectivamente el pero no lo vimos eso, ¿no? que voy a seguir pagando impuestos. Es que esto tiene, lo trataba de explicar a mi hijo el otro día y lo voy a explicar igual a ver si funciona, pero esto es bien simple. Chile es como si el Estado de Chile tuviera 100 pesos y tiene deuda por 40 pesos de esos 100 pesos. O sea, esa es la verdad. Pero el problema es que el gobierno está pidiendo aumentar esos 100 a 110, 120, pónganle el número que quieran, pero el problema es que los 60 que tiene para gastar, hay como 10 pesos que lo está malgastando a través de estos casos de convenciones. No sé si me entienden, pero hay un 10% de esta plata que se está gastando, más que malgastando, se está robando, para hacerlo bien en la práctica, y por lo tanto cuesta hacer creíble para la clase política pedirle más plata a los ciudadanos de sus impuestos, cuando lo que está pasando es que de la plata que tiene hay plata que está malgastando, y el gobierno parece que no se da cuenta de que eso es lo principal hoy día antes que cualquier otra cosa. Es cierto, yo en esto soy convencido que Chile va a requerir, el Estado de Chile, más plata en el mediano plazo porque está endeudado, igual que una familia, pero no estoy dispuesto a ponerle un peso más, ni aumentarle la mesada a mi hijo en este caso, si no me muestra que la plata que tiene la gasta bien. Y ahí, Francesco, en términos políticos, para bajar esto, parece que el gobierno no se da cuenta que esa pérdida de esos 10 pesos, ese robo de los 10 pesos, es su principal problema para ser creíble en el mediano plazo. Y eso no pasa con la salida de Jackson y esta victimización como un mártir. Es mentira, él salió por sus propios errores, por sus propias trampas, por sus propias debilidades como ministro, y lo que tenemos hoy día es que el gobierno tiene que hacer una operación manos limpias, se llama. Primero, transparentar todas las fundaciones a quienes se les han pasado recursos. No tenemos una base de datos junta para saber a quiénes se les pasaron recursos, a cuáles se les dio por trato directo, cuántos fueron los sobreprecios, y que no nos estemos enterando por goteo todos los días de un nuevo caso. Y segundo, súper importante, yo creo que el cambio de gabinete ayer debe haber sido lo más aburrido que he visto en años, tomarse como prioridad, lo digo como ex ministro de Desarrollo Social, el tema política social. Llevamos 7 ministros de Desarrollo Social en los últimos 2 gobiernos, pusieron otra vez una ministra de Desarrollo Social sin experiencia o sin calle, viene de un colegio ABC1, es una política de un partido que no viene del mundo social y por lo tanto está bien. Le doy el beneficio de la duda, pero ojalá tomen como prioridad no la gestión política del ministerio, sino la gestión social, y que se haga cargo de limpiar esto que está cuestionando al Estado de Chile. Yo creo en el Estado, creo que el Estado es esencial para ayudar a las personas. Lo que no creo es que el Estado tenga hoy día el prestigio para pedir más plata en la medida que no pille y meta en la cárcel a todos aquellos que han robado plata. Y la verdad, no es el caso policía, no es el caso Polisi, porque para ser justo está una niña que hizo una confabulación, pero hay alguien del Estado, una adulta del Estado, que hay alguien en los gobiernos regionales y en el gobierno central que llamó a estas personas para pasarle esta plata. Mira, y todavía no sabemos quién es. Pero es una vergüenza. Algo sabemos, algo sabemos. Pero es un caso, ya se va a razón. Mira, es que es un caso y lo vamos a saber con la investigación. Pero resulta que la gente necesita claridad, certeza que la plata se está gastando y se está gastando bien, en lo que es prioridad para la gente. Porque si no, eso genera mucha frustración e indignación. Entonces, ¿cómo vienen a pedir más plata si no saben cómo se está gastando lo otro?